Pacto Histórico desde su llegada ha manifestado que le apuesta al turismo, un turismo de paz, y en diversos escenarios internacionales ha manifestado que sería de la mano del capital árabe. Y es que el pasado 8 de noviembre, en la conferencia sobre el cambio climático, la COP27, que se llevó a cabo en Sharm el Sheikh, el presidente Gustavo Petro tuvo su primer encuentro cara a cara con el ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Arabia Saudita. Y quien dio a conocer la noticia fue el ministro de Relaciones de Colombia, Álvaro Leiva, a través de sus redes sociales. Ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, Adel bin Ahmed Al Jubeir. Hoy queremos invertir en Colombia. Nos produce seguridad. Ahora, en su paso por Davos, en Suiza, en el Foro Económico Mundial, el presidente Gustavo Petro priorizó un nuevo encuentro diplomático con Arabia Saudita. Comienzan las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita y Colombia. Encuentro con Adel bin Ahmed Al Jubeir, ministro de Estado de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita. Pero, ¿por qué para el jefe de Estado colombiano es tan importante este país? Al parecer, tendría los mismos intereses que su antecesor, Iván Duque, quien buscó apoyo económico del mundo árabe. Pero mi interés detrás de esa relación es que capitales árabes, que también están en el problema de la dependencia petrolera, pero que han encontrado como fórmula de solución el invertirse en una serie de proyectos en el mundo todo, que les den la rentabilidad que saben ellos van a perder con el petróleo y permitan mantener su nivel de vida. Pues aquí hay un complemento, porque nosotros tenemos unas potencialidades que ellos pueden ayudarnos a desarrollar. Uno de ellos, el turismo. Y es allí donde Petro ha manifestado que pueden invertir en su planteamiento de un capitalismo descarbonizado, donde esté el turismo y las energías limpias. El turismo, al lado de las energías limpias, son los dos grandes factores que nos pueden permitir, porque tenemos belleza para el turismo y porque tenemos potencialidad de energías limpias grandes, nos pueden permitir sustituir la matriz de exportación que actualmente está en peligro de sostenibilidad. Petro ha puesto sus ojos en el mundo árabe, que siempre ha basado sus finanzas en los combustibles fósiles. Muchos se preguntan por qué irían a invertir en Colombia. Petro ve en el capital árabe la opción de mejorar los ingresos de un país, que debe descarbonizarse y que según el mandatario tiene ya un plan establecido. Así lo hizo saber en entrevista con El Tiempo desde Davos. El turismo como reemplazo del petróleo, como generador de divisas, es analizado por expertos. Coinciden en que no es una solución ni siquiera a mediano plazo. Hay que hablar de transición, pero en un tiempo prudente. Por combustibles y productos de extracción llegan más de 30.000 millones de dólares. Ojo, 30.000 millones de dólares. Y por turismo se esperan algo más de 9.000 millones este año. La intención que tiene el gobierno de Colombia de reducir la industria petrolera y buscar alternativas como el turismo o las exportaciones agropecuarias suenan bien, pero no son tan realistas en el corto plazo, que es lo que se pretende. La transición debe ser gradual, muy ordenada, porque recordemos que esta industria de hidrocarburos de Colombia solo contamina el 0,2% de las emisiones globales anuales, es decir, todo lo que contamina esta industria en un año es lo que contamina el planeta en medio día. ¿Puede reemplazar el turismo sostenible la economía de combustibles fósiles, la economía extractiva? La respuesta es sí. La emergencia COVID-19 dejó ver también la fragilidad humana y la necesidad de respetar la biodiversidad y otras especies que habitan en este planeta. En ese orden de ideas, el turismo de naturaleza y el turismo comunitario se fortalecieron bastante. Las exportaciones de combustibles y demás productos de industrias extractivas entre enero y noviembre superaron los 29.600 millones de dólares según el DANE. Al terminar el año, la cifra podría superar los 32.000 billones. Las exportaciones totales del país en esos 11 meses superaron los 52.570 millones, lo que significa que el combustible y otros renglones del sector superan el 53% del total de las divisas, es decir, más de la mitad. Un informe reciente del ministro de Comercio, Industria y Turismo calcula que en 2022 los ingresos por actividades relacionadas con ese sector serán de 45 billones de pesos, algo más de 9.000 millones de dólares. El ministro Germán Omaña dijo que esa cifra representa un crecimiento significativo y que ya superó los niveles de la prepandemia. Además, resaltó la generación de empleo y habló de algo más de 1.660.000 personas trabajando. Uno de los renglones que más se destaca es el aumento del turismo verde, que toma cada día más fuerza. Pese a ese aumento importante del turismo como generador de divisas, los expertos no lo ven como el reemplazo del petróleo, al menos por ahora. Pensar que el sector turismo reemplazaría al sector petróleo yo creo que es errado, porque lo que necesita el país son más fuentes de ingresos de dólares
Y en ese sentido, el hecho de que un sector reemplace al otro, lo que haría es generar una escasez de dólares hacia el futuro que no controlaría la devaluación de nuestra tasa de cambio. El turismo requiere infraestructura y de vías suficientes y en buen estado, y al país le faltan, aunque algunos dicen que se pueden construir. Súper clave fortalecer la infraestructura si vamos a invitar a nuestro país a muchos viajeros que de seguro van a estar muy contentos de conocer las maravillas que tenemos por ofrecer, por mostrar. Crear la infraestructura para el turismo requiere no solo de dinero, que hoy generan los productos del petróleo, sino de tiempo. Este argumento sí que está bien difícil de entender, bien difícil de asimilar. El planteamiento va más o menos como sigue. Colombia deja de producir combustibles fósiles y reemplaza su importancia económica, sus réditos económicos, por una industria turística con capitales de Arabia, capitales que en una inmensa medida son producto de combustibles fósiles. Ajá. La contribución de ese planteamiento a la lucha contra el cambio climático es bastante sorprendente. Deja uno de producir, se alimenta de recursos de otro que vienen justamente del sector que uno quiere dejar de promover. Y ojo que vamos a ver dos partes de este argumento. La primera de ellas, la que tiene que ver con la inmensa dependencia de la economía árabe del petróleo. Les voy a dar el dato. Colombia, para hacernos una idea y tener proporciones, exporta un poco más de 30.000 millones de dólares, más o menos 30.000 millones de dólares, de los cuales el 40% viene siendo de hidrocarburos y sus derivados. Más o menos así es la cuenta. Por su parte, Arabia exporta 167.000 millones de dólares, 5 veces más que Colombia, y de esas, el 85% son hidrocarburos y sus derivados. Está más o menos claro cuál de los dos países es más intensivo y está más dedicado al tema del petróleo y al tema de sus derivados. Bien, en ese orden de ideas, el que los capitales que vienen justamente de industrias petroleras alimenten a un país que tiene una producción mucho menor de petróleo para que haga la transición y reemplace eso por turismo es casi que un chiste, porque esos dólares vienen de la misma explotación del petróleo y sus industrias que siguen contaminando internacionalmente. Les voy a leer el comentario para redondear esto de una persona aguda en la observación de esto. Dice: Arabia Saudita es uno de los mayores exportadores de petróleo y se ha opuesto a medidas contundentes para dejar de depender del petróleo y el carbón en el mundo. ¿Quién es ese comentarista? Gustavo Petro, febrero 21 del año 2020, cuando no era presidente, cuando creía que los árabes no estaban a favor del cambio climático y de la lucha contra el cambio climático y cuando los señalaba como grandes culpables de todo este proceso.